Voy a compartirle una palabra, una enseñanza que viene en la Biblia. Mire, normalmente me gusta compartir de lo que yo estoy investigando y leyendo, porque necesito que mi vida sea edificada, mi carácter, mi persona, los hábitos que a veces tenemos. Entonces es de lo que le quiero hablar. A este tema yo le puse como título: violentos en el reino. La palabra de Dios nos habla acerca de la violencia en el reino, pero hay dos tipos de violencia, ¿sabe? Ahí en el Génesis capítulo 49, del versículo 5 al 7, Jacob está hablando, va a bendecir a sus hijos. Ya bendijo a sus nietos, y ahora va a bendecir a sus hijos. Pero al primero, a Rubén, le niega la bendición. ¿Sabe por qué? Porque dice que subió al lecho de su padre, porque se acostó con una de las mujeres de su padre y a él no le tocó herencia. Le dijo: tú no vas a ser el primero. Lo desechó. Y luego viene y quiere bendecir a Simeón y a Leví, pero tampoco les da bendición. Y el que sigue es Judá, es el cuarto. Yo creo que por eso Judá toma el lugar que es de la tribu donde viene nuestro Señor, porque ni Rubén, ni Simeón, ni Leví los pueden bendecir. Nos vamos a centrar en Leví. Dice ahí en el 49, del 5 al 7, Simeón y Leví, está hablando Jacob, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Dice la palabra que no los puede bendecir. Dice: no los voy a bendecir porque hay iniquidad en ustedes. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es pecado. Es el resultado de haber hecho uso de la violencia de una manera equivocada. La palabra de Dios nos enseña acerca de dos tipos de violencia. Jesús menciona una violencia, dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y desde aquí estamos viendo que iniquidad es la implicación de la violencia. La raíz primitiva de iniquidad, su origen es ser violento. Esa es la raíz de iniquidad, ser violento. Por la violencia se da luz al pecado, que es maltratar, defraudar, desnudar, falsear, forjar contra alguien, perder, quitar, robar y violar. Pero eso es cuando la violencia está direccionada en el sentido incorrecto, porque Jesús nos habló de una violencia, pero que está direccionada en el sentido correcto. Y esa es la parte que hoy quiero compartirte. Espero en Dios de poderte compartir algo claro que tú lo puedas entender. ¿Por qué no los bendijo Jacob a Simeón y a Leví? La historia está en Génesis 34:6, lo que está hablando Jacob. ¿Por qué no los va a bendecir? Y comienza la historia ahí en el 34 y empieza a contar que cuando Jacob ha vuelto de con Labán y regresa a su tierra, dice que una de sus hijas, que es hermana de Simeón y de Leví, hija de Lea, sale a conocer la ciudad donde están viviendo. Y el príncipe de aquel lugar, el hijo del rey, ve a Dina, la hermana de ellos, y dice que la desea y la toma, o sea, la forza, abusa de ella. Y después de que ha hecho eso, pues se da cuenta Jacob y después se da cuenta Simeón y Leví. Y aunque el rey, el papá del príncipe, toma la iniciativa de ir a arreglar las cosas con Jacob, va y le dice de alguna manera: Jacob, pues vengo a arreglar, a dar la cara por mi hijo. ¿Qué podemos hacer pues para que tú le entregues a Dina como mujer al príncipe? Y dice que acuerdan, intervienen Simeón y Leví y acuerdan con el rey de aquella ciudad. Les dice: mira, si quieres que emparentemos, pues la única manera que vamos a hacer es que todos tus varones de tu pueblo se circunciden, porque nosotros no nos podemos emparentar con los incircuncisos. Y el rey tiene la disposición de arreglar aquello y dice: bueno, me parece bien.
y hace el llamado a su tierra y manda a todos los varones de aquella ciudad que se circunciden para poder entonces familiarizarse con la familia de Jacob, poder contraer ese matrimonio que está pidiendo el rey. Pero ¿qué es lo que hacen Simeón y Leví? Dice en el capítulo 34 del versículo 6 de la siguiente manera: y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Dice que los hijos de Jacob se enojaron tanto, se derramó tanto su enojo, que fue donde nació las maquinaciones que iban a hacer. Avanza la historia y en el capítulo 13 en el versículo 13 dice lo siguiente: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. La primera característica de una violencia mal direccionada es el enojo, es lo colérico, es la ira, es aquello que nos prende y hace que perdamos la cabeza y que empecemos a pensar cosas, que empecemos a pensar en venganza, que empecemos a pensar en que aquellos deben de pagar el mal que nos hicieron con un mal mayor. Esa es una violencia. Ahí es donde ya se convierte en iniquidad. Te dije que iniquidad era pecado, pero su raíz es la violencia. En otras palabras, entró pecado en el corazón de ellos. Primera característica, se enojaron. Segunda característica de un violento, maneja palabras engañosas. Una persona que está enojada y que es violento en una dirección incorrecta va a usar palabras engañosas para cumplir su propósito. Tercera característica, en el versículo 25 dice lo siguiente: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Tercera característica de una violencia mal direccionada. Dice que estos hombres tomaron sus armas y fueron en busca de venganza. Una violencia que busca causar un daño hacia una persona se va a tomar de las armas para ir a destruir o para ir a matar. Esa es la tercera característica de alguien que es violento, de alguien que usa la violencia con una iniquidad, un pecado ya en su vida. Continúa la historia y empieza a dar la siguiente característica y dice en el 27: y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. No se consolaron con la muerte. Creo que la muerte no fue el pago suficiente que ellos deseaban, sino que ahora saquearon la ciudad. Fueron a buscar todos los bienes que fueran útiles para apoderarse de ellos. En el 28 dice: tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo. Decomisaron todo, se lo llevaron. Lo que no habían sembrado, lo que no habían cuidado, lo que no les pertenecía, se lo llevaron. Pero sabe, el llevarse los recursos de una ciudad, por ejemplo, en este caso de guerra, destruir los recursos o llevárselos, eso solamente es el antecesor de la muerte para el resto de la ciudad. Porque se habían matado a todos los varones de aquella ciudad, ya habían cobrado venganza. El llevarse los recursos era dejar morir de hambre a los niños y a las viudas que quedaron en ese lugar, porque ese era su propósito. La iniquidad está sembrada, se siembra en el corazón del hombre, de las personas, cuando la violencia viene y conquista el corazón, y entonces el pecado empieza a dar a luz a más pecados, porque ya no fue suficiente la muerte de los varones, sino que además dejaron sin recursos, se llevaron los recursos, lo que era bueno, y dejaron sin recursos a los que estaban ahí. Continúa la maldad de estos hombres y dice en el versículo 29: se llevaron todos sus bienes
y llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. O sea, no fue suficiente la vida del príncipe, ni la vida del rey, ni la vida de los varones. Destruyeron toda aquella ciudad. Jacob, en ese momento, dice la escritura que les dijo: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos le respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Sabes? Lo que había hecho el príncipe era incorrecto, pero la decisión que tomaron Simeón y Leví fue raer todo de aquella ciudad, destruirlo absolutamente todo. Si nos vamos a la historia, Jacob acaba de llegar de un encuentro con el ángel de Dios, con Jesús. Acaba de llegar de un encuentro donde se ha restaurado la vida de Jacob, donde peleó para recibir bendición, él y los que continuaban después de él. Acaba de redimirse Jacob, acaba de ganar una bendición de Dios, y ahora vienen sus hijos y cometen esto. ¿Sabes qué pasa ahí? Es cuando la raíz de iniquidad vuelve a brotar. Cuando tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios y deseamos que Dios nos bendiga, Dios nos bendice, pero luego viene nuestra próxima generación que, si nosotros no cuidamos, va a hacer que brote otra vez una raíz de iniquidad que se va a postergar otra vez hasta la siguiente generación. Entonces Jacob, por eso, cuando los está bendiciendo, dice: a Rubén no te bendigo porque tú te acostaste con una de mis mujeres. Y a Simeón y a Leví les dice: a ustedes tampoco los puedo bendecir. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios y estamos buscando que Dios nos bendiga, tenemos que preguntarnos también si no hay ahí algo que nos está estorbando, por lo cual la bendición no puede llegar a nuestras vidas. Les dice Jacob: no los puedo bendecir porque traen una iniquidad ustedes, una serie de pecados que nacieron en sus corazones por medio de la violencia que ustedes practicaron. Pero ahora, esta es la violencia que está mal enfocada. Yo no sé si tú te lo has preguntado en algún momento, pero yo mucho tiempo me pregunté el verdadero significado de Mateo 11:12. Mateo 11:12, Jesús está hablando y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces ya me quedé yo como que, a ver, a estos dos hombres no los bendicen por violentos, pero luego Jesús dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia. Alguien está violentando el reino de los cielos, pero que ese mismo reino de los cielos necesita de gente violenta que establezca el reino en esta tierra. Si te das cuenta, desde que Juan empezó a predicar, y Jesús dice lo siguiente en Lucas 16:6: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Uno de los significados de violencia es esforzarse o meterse a la fuerza. Violento es un forzador o alguien que es esforzado. Entonces, ahí comienza a tomar sentido lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que para conquistar, tú y yo necesitamos irnos a meter a la fuerza. ¿Qué le dijo Jesús en la parábola a aquel hombre? Dijo: ve y búscalos y fuérzalos a entrar. Entonces la palabra nos está enseñando que una violencia mal enfocada nos va a llevar a que tengamos una iniquidad y un pecado arraigado en nuestros corazones, porque vamos a buscar venganza, matar, destruir y hacer todas esas cosas. Pero cuando nuestra violencia, quiero dejar claro esto para que no se malinterprete, está bien fundamentada en el reino de Dios,
entonces nos convertimos en valientes. ¿Sabes? Yo les ponía un ejemplo en la mañana y yo les digo, hay cosas con las, yo sé que tú no, yo sí, yo batallo con mi carácter, porque tengo una mecha así cortita, mira. Oro a Dios porque me la crezca otros 50 centímetros la mecha, porque se me acorta rápido. Y oro a Dios y le digo que transforme mi carácter, que me ayude, que me cambie. Pero entendiendo esta parte, Dios ha puesto su esencia en cada uno de nosotros, ¿sabes? Porque si tú te das cuenta, al rey David lo llamaron un hombre violento, pero era un hombre violento que conquistó territorio para Israel, porque era un hombre que entraba y conquistaba. ¿Tú crees que hubiera funcionado igual si hubieran mandado a alguien pasivo? Oiga, Señor, ¿me dará favor de quedarme aquí con su tierra? Es para Israel. No, lo corren. El apóstol Pablo era un hombre también de armas tomar antes de conocer de Dios. Arrastraba cristianos. Y con eso no estoy diciendo que esté bien, porque Dios lo corrige. Y el apóstol Pablo más adelante habla del aguijón, está hablando de otra cosa al respecto que a él le pasaba. Pero yo me identifico con él cuando dice: Señor, he orado varias veces que quites este aguijón de mí. Y el Señor solamente me responde: bástate mi gracia. Yo entiendo entonces pues que lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, Dios lo está perfeccionando, porque es lo que dice la palabra, que la obra que Él comenzó la va a terminar, que Él nos fortalece, que Él nos perfecciona y que debemos de buscar tú y yo la estatura del varón perfecto. La Biblia nos está enseñando entonces que el carácter y la esencia que Dios puso en cada uno de nosotros son fundamentales para la obra que Él nos ha enviado a hacer, pero debe de estar bien direccionado. A diferencia de Simeón y de Leví, que tuvieron estas características, ahora la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que nosotros, como violentos del reino, como esforzados del reino, como aquellos que están forzando para que el reino se establezca, ahora tenemos características. Si tú estás buscando en algún momento como yo, y decirle: Señor, cambia mi carácter, entonces hay que empezar a adoptar las disciplinas y las características que Dios ha hablado a los hombres, que Él dice que deben de ser violentos para arrebatar. Romanos 14:17 dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya no es un enojo que se desborda como el de Simeón y Leví. Es ahora un gozo, es justicia y es paz en el Espíritu Santo. Segunda característica de un hombre, una mujer violento en el reino de los cielos. Juan 6:68 dice de la siguiente manera: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La Biblia dice que Leví habló palabras engañosas, pero Jesús dice que tú y yo debemos de cambiar palabras engañosas por palabras que hablen verdad, por palabras auténticas, que no se desfacen, que no mientan, que no estén encubiertas. Tercero, dice la Escritura y nos enseña que eran hombres que tomaban armas y se apoderaban de las cosas. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña en Efesios 6:17 que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando somos violentos, que estamos en pecado, podemos tomar cualquier especie de arma para lastimar. Pero la palabra de Dios nos invita a que cambies tu espada física por tu espada, que es la palabra de Dios.
que ahora tomes la palabra de Dios y vayas, pero conquistes para el reino de Dios, porque es la espada que Dios te ha dado. ¿Qué más? Dice que saquearon la ciudad y el campo. Dice la escritura ahí en Mateo 12:28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, como violentos, somos llamados también nosotros, somos llamados también a echar fuera, pero no a echar fuera personas, no a echar fuera gente de sus casas, a echar fuera al diablo de las casas. Porque cuando a ti te dicen: oye, hermano, ¿quién crees que pueda venir a orar por mi casa? Porque a mí me ha pasado, es que necesito que oren por ella. Ve con el pastor. Oye, es que necesito que vayan a orar por una persona. ¿Quién crees que puede ir de tu iglesia a orar? Pues ve con el pastor. Y todos se los mandamos al pastor. ¿No somos nosotros más bien los que tendríamos que ir a orar por esas casas y a orar por esas personas? ¿No nos está hablando la Biblia ahora que seamos violentos y tomemos nuestra espada de la palabra de Dios y ahora vayamos a echar fuera esos demonios? No vamos a ir a conquistar una tierra de una manera violenta, a matar gente. No, vamos a ir a echar fuera al diablo de aquella casa. Mira, me pasó en una ocasión. Estaba hablando yo por teléfono con una persona de un trabajo, y luego me dice: espérame porque se va a poner intenso esto. Le dije: ¿qué pasó? Dijo: es que un familiar de él dice: es que se pone bien intenso. Le dije: a ver, déjame escuchar. Y me dejó escuchar por el teléfono y le dije: ¿qué hace? Es que grita y hace. Y le dije: ya sé. Le dije: tiene una muerte en su casa. ¿Cómo supiste? Me dijo por teléfono: ¿cómo supiste? Dije: pues por los gritos que está dando. Le dije: de seguro tiene un altar de una muerte en su casa. Dijo: sí. ¿Y eso con qué se quita? Y pues debe de rendirle su vida a Cristo. ¿Y eso cómo se hace? Le dije: ¿quieres que vaya a orar por ella? ¿Sí vendrías? Sí, ahorita voy por ti. Y fue por mí al taller y fuimos a su casa. Aquella estaba enchamucada. La agarraban entre tres y en cuanto me vio llegar, no es por mi hermana, es por el que va conmigo. Empezó a gritar: vete, aléjate. Dije: no, pues ¿cómo está? De aquí en lo que voy por el pastor para que venga y me ayude. No, hijo, la espada que le prestaron a él está del mismo tamaño la mía. Y oramos por ella. Y los invitas a la reunión de hogar, al Gran Impacto, los invitas a la iglesia. Y ahí te va otra parte del testimonio. Después de que les hablo de Cristo, de la palabra, de la iglesia, la reunión de hogar, del Gran Impacto, me dice su hijo: es que nosotros ya íbamos antes a una iglesia. Digo: ¿y luego? Pues es que nos dejamos de congregar. ¿Y eso hace cuánto? Pues como unos 7 años. ¿Has leído esa parte de la palabra donde dice que el espíritu inmundo anda sin descanso? Y que llega y encuentra aquel lugar limpio, ordenado, pero vacío. Y va y busca 7 peores que él y regresa a habitar aquel lugar. Pues ahí se cumplió la palabra con ellos. Le dije: qué mal hiciste. Qué mal hiciste en haberte alejado. Dije: pero mira, no necesitas mayor explicación. Busca de Dios nuevamente. ¿Y dónde busco? Le dije: si no tienes iglesia, vente a Torre Fuerte, vente al Gran Impacto. Pero si sientes ir allá, ve. El chiste es que te congregues, que busques de Dios. ¿Por qué? Porque para eso debemos de ser violentos. Ahí sí, agarra tu espada y ¿cómo? Ahorita echamos ese demonio para allá afuera de esa casa. Continúo. Dice que tomaron todas las ovejas y todas las vacas y todos los asnos. Simeón y Leví tomaron lo que no habían cuidado. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 27:23, dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños.
Ahora dejamos de ser violentos al robar ovejas. Venimos a ser violentos en el reino, a cuidar las ajenas. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis rebaños. No te dejes engañar. Si alguien te quiere sacar de aquí para ofrecerte un lugar mejor, ese es el salteador, es el que brinca la cerca para llevarse las ovejas. En los que se llevan las ovejas no hay orden de Dios. Mas, sin embargo, si aquí hay alguien que te está cuidando, este es el verdadero lugar donde debes de estar. Yo en la mañana les decía que yo atesoro las palabras de mis pastores y les ponía de ejemplo a la pastora. Yo digo, yo atesoro las palabras de ella, ¿sabes? Yo ya no tengo mamá ni papá, no tengo quien me pregunte cómo estás o cómo te ha ido. Tengo a Dios, claro que lo tengo a Dios y llena todos mis vacíos. Pero el pastor y la pastora, cada vez que me ven, su primera pregunta es, ¿cómo estás, Checo? Yo atesoro eso en mi corazón. Que ellos tengan cuidado de las ovejas que han puesto al cuidado de ellas. Y me uno a la visión de esta iglesia para también tener cuidado por las ovejas que no son mías, son de ellos, son de Jesús, las puso al cuidado de esta iglesia, pero para poder decirles, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Oye, no te he visto. Con los que les tengo más confianza les digo, te puse falta, no viniste. No, sí vine. ¿Y por qué no me fuiste a saludar? Estabas ocupado. No, pues salúdame si no te pongo falta. Ah, sí, hermano. Sé violento para cuidar también de las ovejas, aunque no sean tuyas, pero son de Jesús, nos las encomendó a todos. Siguiente, dice que se llevaron todos los bienes y cautivas a las mujeres y los niños y robaron toda la casa. Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora estamos escuchando la instrucción de fuérzalos. Ya no somos violentos y hacemos uso de la fuerza para lastimar y para destruir, pero hoy vamos a hacer uso de la fuerza que Dios ha puesto en nosotros para forzarlos a entrar al reino. Te invito a rompimiento. Es que si llueve, pues paso por ti, te llevo. Fuérzalos a entrar. A veces no quieren venir, insísteles. Todo esto que te estoy hablando vino a tomar más sentido cuando llegué a esta parte de Hechos de los Apóstoles 2:2. Dice de la siguiente manera: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Iniquidad, te dije que su raíz era la violencia. Cuando Jesús habla y dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan, su raíz también es la violencia. ¿Y sabes qué quiere decir viento recio? ¿Sabes qué quiere decir recio? Su origen, violento. Dice entonces que vino un viento violento ese día de Pentecostés. No fue un airecito, no fue un aire que entró así por la ventanita y nos refrescó. Yo quiero creer, por lo que dice la Biblia y el origen, la palabra que están usando, que fue un viento que entró en una casa, en aquel aposento, y sacudió ventanas y sacudió puertas y tumbó mesas y volteó, no sé qué más hizo, y que no dejaba que la gente estuviera parada con firmeza, porque era un viento recio, un viento violento. Entonces ahí empiezo a entender yo y digo, ok, si Dios dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio, se complementa con esa palabra que Jesús dijo que solamente los violentos arrebatan y establecen el reino de Dios.
Y toma más sentido cuando leo y dice que le habla a Zorobabel y le dice: no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. Porque unos dijeron: no, la tierra donde hay moran gigantes, no, nos van a comer vivos. ¿Y qué dijeron los otros? Te creas, échanoslos, nos los echamos. Entonces empiezo a entender que lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, Dios lo va a perfeccionar para que tú y yo cumplamos el propósito. De verdad, necesitamos en la iglesia aquellos que abrazan, aquellos que te dicen: ay, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿por qué no habías venido? Necesitamos en la iglesia aquellos que se paran en la madrugada a orar, Señor, esos intercesores: Señor, te pido por mi hermano, ayúdalo que no ha venido. Pero también necesitamos los que se paran y te dicen: ¿por qué no has venido? Es que fíjate, no inventes, bro. O sea, ya le lloraste mucho, ya párese, métase, órale. También los necesitamos, ¿no? Dicen, luego nos etiquetan y nos dicen: ay, es que es cristiano, ustedes no se pueden enojar. A ver, permíteme. ¿Cómo crees que Jesús sacó a los cambistas del templo? Oiga, disculpe, buen hombre, ¿cree que pueda desocupar la entrada? ¿Sí le dijo así? Les volteó las mesas. Ese mismo espíritu que actuó en Jesús también puede actuar en nosotros para ser violentos en el reino y establecer el reino. Poder decir: ¿cómo no? Claro que sí puede pasar, claro que sí lo podemos hacer. Una enseñanza, una corrección, ¿por qué no? Aplicarla también es necesaria. Dios al que ama, corrige. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Él va a perfeccionar cada una de nuestras áreas, incluso nuestro carácter, pero lo va a usar con un propósito. Así como usó a David. Un día un hombre sale y le dice a David: hombre sanguinario y perverso, violento. Ese hombre cuánto no ganó para Israel. Pero la obra del Espíritu Santo, esta es la obra del Espíritu Santo porque es un viento recio. La obra del Espíritu Santo a veces se ve detenida. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no puede hacer más en nosotros. También yo me lo pregunté, porque también hay un tiempo no que esté bien. Hay un tiempo donde uno cae en ser holgazán y dice: ay, ¿para qué oro? Ay, ¿para qué leo la Biblia? Ay, pues al cabo ya me la sé. Ay, al cabo hoy no tuve tiempo. ¿Sabes por qué se detiene la obra del Espíritu Santo? Esto lo declara Esteban en su discurso que da. Yo no lo había notado hasta ahora que estábamos viniendo a orar aquí en las noches que leímos Hechos. Noté esto que Esteban dice. Hechos 7:51 dice de la siguiente manera. Esteban está dando su discurso a los que lo van a apedrear. Les está diciendo cómo Dios entregó las leyes a Moisés y luego cómo vino Jesús, cómo nos vino a rescatar, y da todo su discurso, pero al final cierra con esto. Esteban le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Les está diciendo, Él es la obra. Siempre están resistiendo la obra del Espíritu Santo porque son duros de corazón. ¿Por qué viene la dureza del corazón? Dice Hebreos: por la desobediencia. Dice: ahí en Meriba me desobedecieron y endurecieron su corazón. La dureza de corazón viene por desobediencia. Y les dice Esteban también: duros de corazón, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sabes que la incircuncisión
del corazón es guardar todo lo impuro, lo sucio, lo malo que hay en él. Por eso la Biblia habla de circuncidaos el corazón y no el prepucio, porque está hablando de limpiar el corazón. Ese es el propósito de la circuncisión. Entonces, cuando les dice incircuncisos de corazón, les está diciendo: ustedes tienen el corazón lleno de contaminación, por eso el Espíritu Santo no puede continuar con la obra. Pero también les dice incircuncisos de oídos. Eso me llamó la atención. ¿Cómo que incircuncisos de oído? Pues es lo mismo, está hablando que nuestros oídos están llenos de pudredumbre, están llenos de algo sucio, se han contaminado con palabras que no han edificado nuestra vida. Porque hemos decidido, en lugar de escuchar una alabanza, escuchar una canción que nos incita a la tristeza, a la violencia, a tomar, no sé qué tantas cosas. Yo siempre voy a tener, me queda a mí claro eso. Para mí me ha quedado siempre clarísimo que la música secular no aporta a mí, y eso yo lo tengo claro. ¿Y sabes por qué lo tengo claro? Porque fue lo que más trabajo me costó dejar a mí. Cuando yo conocí de Dios, yo pude dejar las malas palabras, me costaron, pero pude dejarlas. El alcohol nunca fue un vicio grande en mí, lo dejé. El fumar sí, pero necesité ayuda del Espíritu Santo, y de un día para otro yo dejé el cigarro. Pero la música secular, cómo me costaba trabajo dejarla. Porque yo decía: pero sí está bonita, hombre, no dice nada feo. Un día escuché a alguien que dijo: el diablo ministraba la alabanza en el cielo. ¿Qué te hace pensar que no ha usado la música en esta tierra para ensuciar tus oídos? Yo dije: wow, tienes razón. Dice incircuncisos de oídos porque hemos contaminado nuestros oídos, y no solamente por la música, sino por las palabras que escuchamos, por las conversaciones en las que estamos involucrados. Mira, el señor Vicente Fernández quiso hacer un proverbio, pero no le funcionó, porque dijo que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y tú sabes, mujer, que mi plumaje es de esos, decía el señor Vicente Fernández. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando yo leo a Esteban que le está diciendo: ustedes están deteniendo la obra del Espíritu Santo por ser incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, no solamente hay suciedad en el corazón y en los oídos, sino también en los oídos. Y les dice: y son duros de la cerviz, o sea, son necios. ¿Sabes qué dice Proverbios? Que en el seno del necio, ahí se anida la violencia. Entonces todo empieza a tomar sentido. Entonces, cuando hay una violencia mal enfocada, hay necedad en mi corazón, hay suciedad en mi corazón y en mi oído, la obra del Espíritu Santo se detiene y se frena. ¿Qué necesitamos entonces? Que Dios santifique nuestro carácter, claro, que lo transforme, claro. Pero si tú eres un hombre o una mujer de esos firmes, necesitamos ser violentos, pero en el reino de Dios. Esto es que Jesús pedía, porque Jesús pidió muchos. Le dijo a la samaritana que los adores en espíritu y en verdad. Era necesario que le adoraran. Hay adoradores, levántense los adoradores. Pero también dijo que ocupaba violentos para el reino. Esos que se levanten y digan: sí, cómo no, claro que se puede hacer. Sí, cómo no, claro que lo llevo. Sí, cómo no, voy y sirvo otra vez, no importa. Yo creo que necesitamos nuevamente ese viento recio. Necesitamos ese viento violento que entre, pero no en el aposento alto, que entre en nuestro corazón y sacuda y eche fuera todo aquello que tenemos sucio en el corazón, para que la obra del Espíritu Santo continúe.
porque está frenada, muchas veces está frenada. Ponte de pie, por favor. Hoy vamos a alabar. Hoy no vamos a ministrar con adoración. Hoy vamos a alabar. Hoy quiero que tú ahí en tu lugar donde estás te muevas, te sacudas, digas: Señor, necesito un viento recio que venga y me sacuda, y de ser posible que me cachetee, Señor, porque quiero más de ti, quiero más de tu palabra, quiero más de tu unción, quiero más de tu revelación, quiero más de tu instrucción. Quiero poder enseñar también a otros, quiero poder evangelizar a muchos. Señor, quiero ser un violento que vaya y echa patadas a Satanás de aquella casa, que vayas y destruyas altares y que ganes una familia para Cristo.